Crearon unas condiciones y organizaron unas operaciones destinadas a aterrorizar a la gente. Un ejemplo es la masacre que perpetraron en la aldea de Deir Yassin. En otras ciudades y aldeas, como en Lod, la población emprendió la huida y fue a refugiarse a otro sitio. Todo el mundo había oído hablar de Deir Yassin y todo el mundo creía que si se quedaba, llegarían las fuerzas israelíes y los matarían, como hicieron en Deir Yassin. No tenía sentido quedarse y dejar que los masacraran. Los rumores sobre Deir Yassin aterrorizan a la población. Están convencidos de que los sionistas van a llegar y los van a matar. Esa no fue su intención, era hacerlos huir cuanto más mejor. Deir Yassin sirvió muy rápidamente como arma psicológica para asustar al mayor número posible de árabes y obligarlos a huir de sus casas. En las memorias del primer embajador de Estados Unidos en Israel, la noticia de Deir Yassin aún está fresca. Dice que tuvo una conversación con Weizmann, el pacifista, y le dijo que había sido una masacre inútil. Weizmann, el pacifista, le soltó una frase heladora. Le dijo, cito textualmente, «Esta masacre ha sido una simplificación milagrosa de las tareas de Israel. Ha convencido de que se fueran a los más recalcitrantes». A nuestros hijos se les enseña que, bueno, es muy triste que se haya muerto toda esa gente, pero que no es tan importante. Lo importante es que tengamos un país. El 14 de mayo de 1948, una muchedumbre eufórica llena las calles de Tel Aviv, ondeando banderas con la estrella de David. En Tel Aviv, puesto que Jerusalén está asediada y es inaccesible, Ben Gurión, plantado bajo el retrato de Theodor Herzl, declara con voz firme: «Proclamamos la fundación del Estado judío que llevará el nombre de Estado de Israel. Tendemos la mano de la amistad y la paz a todos los estados que nos rodean. Hay espacio suficiente en este país para nosotros y para los árabes». El Estado de Israel ha nacido. El sueño se convierte en realidad. Pero el Alto Comité Árabe responde enseguida. Los árabes declaran solemnemente ante Dios y ante la historia que jamás se someterán a potencia alguna que acuda a Palestina para imponer una partición. Gran Bretaña pone fin oficialmente a su mandato y sus tropas se disponen a emprender la retirada. El comandante británico entrega simbólicamente el mando de la tierra de Palestina a los líderes sionistas. Pasé varias noches sin dormir de lo emocionado que estaba. Tel Aviv sin los ingleses. Las fuerzas británicas abandonaron el país, pero dejaron muchas armas a los árabes. Eran antisionistas desde el minuto uno. No creían que Israel, que había nacido de la sangre, podría resistir contra todos los ejércitos árabes. La mayor parte de los diplomáticos y dirigentes de todo el mundo, incluso algunos de los dirigentes sionistas, tenían serias dudas. Dudaban de la posibilidad de que el nuevo Estado pudiese resistir frente al ataque de los ejércitos árabes. Los ejércitos de los estados árabes vecinos invaden la antigua Palestina bajo mandato. La primera guerra árabe-israelí ha comenzado. Los aviones egipcios bombardean Tel Aviv. Menos de 3 años después de la liberación de los campos de exterminio, los judíos de Palestina consideran que siguen combatiendo por su supervivencia. Es un error declarar una guerra cuando uno no está preparado ni siquiera para librarla. No olvidemos que fueron los árabes los que provocaron la guerra y la perdieron. Pero ¿tendría que haberse comportado mejor Israel? Sí. Siempre había avisos que decían, si os vais por la ruta costera de Haifa, en nuestro caso, estaréis sanos y salvos, no os pasará nada, podréis escapar. Los metían en camiones. Entre Haifa y Tel Aviv, casi todos los habitantes fueron expulsados.
La gente se sintió en peligro. No se podían quedar. Todos pensaron, mis padres por lo menos, que si se iban de Jaffa estarían a salvo, como hace la gente durante las guerras, y que luego podrían volver una vez terminada la guerra, pero nunca pudieron volver. Mi padre nos había evacuado a mi madre y a mí unas semanas atrás en un camión con un cargamento, esa es la palabra, de mujeres y niños. Los descargaron literalmente en la frontera sur del Líbano. Y cuando la ciudad cayó, mi padre y mi hermana fueron al puerto. Se embarcaron en una de las últimas embarcaciones atracadas en la ciudad. Llegaron por mar a su exilio en Líbano. Alguien que vivió la Nakba me contó, al salir unos barcos nos esperaban en las playas de Jaffa. ¿Habían venido solos esos barcos? No. Todo formaba parte de esa voluntad de crear las condiciones para que la gente saliera. Era expulsada. La gente no se fue por voluntad propia. Nadie se va voluntariamente de su casa, de su campo, de su tierra. En tiempos de guerra, la gente tiene miedo y huye. Pero con la esperanza de volver a sus tierras y a sus casas cuando la guerra se acabe, sobre todo los agricultores. Los dirigentes árabes les dijeron, idos, vamos a ganar la guerra y luego podréis volver porque vamos a ganar. Ya recuperaremos después nuestras tierras y nuestras propiedades. ¿Una persona que huye de su casa no tiene derecho a volver? El crimen fue no dejarlos volver. En guerra te escapas, te desplazas. ¿Por qué les disparamos cuando intentaron volver a sus casas? En julio, varios meses después de la creación del Estado de Israel, que se había producido en mayo, la gente sigue siendo expulsada de sus casas bajo coacción. Se expulsó a cerca de 750.000 palestinos antes, durante y después de 1948. Tras varias operaciones militares entrecortadas con treguas, las fuerzas israelíes ganan militarmente en todos los frentes, salvo en Jerusalén, partida en dos por la línea de armisticio que deja la ciudad vieja del lado árabe. La población judía es expulsada por las fuerzas jordanas. Cisjordania es anexionada por el Reino de Jordania y la Franja de Gaza es ocupada por Egipto. Palestina desaparece del mapa político. Al ganar la guerra, Israel conquista un 26% más de territorio con respecto al plan de partición. Controla el 81% de la Palestina de 1947. Tras la guerra en los territorios conquistados, Israel procede a ocupar nuevas tierras. Una parte son tierras de aldeas árabes que fueron nacionalizadas. No se puede ignorar, es un hecho histórico. Hasta el 47 solo se había comprado el 10% de las tierras de Palestina. El 10%. El 10% nada más. El resto de las tierras fue anexionado, expropiado después del 48, después de la guerra. La guerra de 1948 ve el éxodo de cerca de 750.000 árabes palestinos de los 900.000 que vivían en los territorios que pasaron bajo control israelí. Ya solo quedan 150.000 palestinos sometidos a la administración militar israelí. La comunidad internacional evita interesarse por los refugiados que deambulan sin saber a dónde ir. A eso hay que añadirle que en 1948 ya hay en Europa millones de personas desplazadas. Así que creían que desplazar a 800.000 palestinos autóctonos, como se decía entonces, era pan comido. En esta tierra hay todo lo necesario para llevar una vida agradable. El olor del pan al amanecer. Las confidencias de las mujeres sobre los hombres. Las nubes que imitan una bandada de criaturas. En esta tierra se alza el alma de la tierra. La madre de los preludios y de los epílogos. Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina. Palestina.